Análisis comparativo de la normativa de compras públicas entre Ecuador y Chile, basado en la conferencia dictada por el abogado Enrique Conza en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador el 14 de noviembre de 2019. Primera parte. En el Ecuador, durante los años de mandato del anterior gobierno, se vivió una bonanza sin precedentes que permitieron, sin duda alguna, llevar a cabo un sinnúmero de proyectos que a vista de todos lucían extraordinarios y en su momento sembraban el orgullo nacional. Nadie niega la evidente obra realizada, la cual incluso ha llegado a posicionar al Ecuador como el país con mejor vialidad de América Latina, de acuerdo con el World Economic Forum. Sin embargo, es preciso plantear la inquietud: ¿a qué costo? En todo caso, el tema a tratar en este vídeo corresponde a los procesos de contratación y compras públicas regulados por el Servicio Nacional de Contratación Pública Sercop a través de su plataforma alojada en la página web compraspublicas.gov.es, también instaurada en el anterior gobierno y llamada a permitir alcanzar el cese de arreglos por debajo de la mesa e irregularidades alrededor de la contratación pública. Es decir, que todas las obras emblemáticas deberían haber sido contratadas a través de esta plataforma, regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, gran parte de estos fueron contratados mediante régimen especial, un modo de contratación particular que, aunque en la ley se mencione expresamente que no se debería emplear para evadir las fases convencionales, sino únicamente para verdaderas situaciones de emergencia, sería ingenuo pensar que no se lo ha empleado en innumerables ocasiones con ese fin, mostrando ya las vulnerabilidades que presenta el sistema. Por otra parte, durante la pandemia, se han evidenciado una serie de procesos irregulares de contratación que han dado cuenta, una vez más, de lo frágil y vulnerable que es el sistema. Así, se han evidenciado sobreprecios e irregularidades por doquier, la mayoría de ellos impune, ya que con el pasar de los años, los involucrados han encontrado diversas estratagemas para tergiversar actos de corrupción y hacerlos pasar como legales en el caso de auditorías o investigaciones. Chile, por su parte, instaló un sistema muy similar desde el año 2003, que a diferencia del ecuatoriano, ha recibido galardones y reconocimientos internacionales por ofrecer una excelente gestión de las licitaciones públicas, lo que ha supuesto importantes ahorros económicos para el sector público chileno. Dicha plataforma corresponde a Chile Compra y se puede acceder a ella mediante el enlace mercadopublico.cl. Con el pasar de los años, lógicamente, se han recomendado ciertos cambios debido a algunas falencias encontradas. Sin embargo, continúa siendo el ejemplo perfecto de una adecuada política pública en la región. No por nada se ha posicionado como el país más desarrollado de Latinoamérica, con expectativas de pasar a formar parte del primer mundo en pocos años. Esto antes del estallido social iniciado a finales de 2019. El sistema instaurado en Chile tiene como principales ventajas el permitir mejores condiciones, tanto económicas como técnicas, constituyéndose en una atractiva alternativa para negocios relacionados con la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, siendo uno de los sistemas más abiertos del mundo en cuanto a la posibilidad de participación. A continuación, se iniciará con la exposición de esta comparativa enfocándose en los niveles de corrupción. Bienvenidos. Entidad organizadora del mapa de la corrupción. Se trata de la ONG internacional, que es la Transparencia Internacional. Esta es una organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional. Esta se fundó en 1993 y ha sido reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global. Esta nos indica el índice de percepción de la corrupción, la cual se nutre de 3 encuestas y evaluaciones realizadas por expertos para medir la corrupción en el sector público de 180 países, utilizando una escala de puntuación de 0 para una corrupción elevada
y una puntuación de 100 para una transparencia elevada. Estas encuestas están relacionadas con desvío de fondos públicos, sobornos, uso de la función pública para beneficio personal, nepotismo, entre otras. Para la confiabilidad de este índice, se realiza la combinación de múltiples fuentes de datos para obtener un solo índice, aumentando así la confiabilidad de resultados, disminuyendo y minimizando la probabilidad de errores. Entre otros indicadores globales de corrupción encontramos los siguientes: Barómetro Global de la Corrupción, Instituto del Banco Mundial, Indicadores Mundiales de un Buen Gobierno y la Corporación Latino Barómetro. Cada una de estas se dedica a combatir la corrupción. A continuación veremos cómo se obtiene el porcentaje del índice de percepción de la corrupción. El IPC combina datos de distintas fuentes que permiten conocer los porcentajes de empresarios y especialistas de cada país con respecto al nivel de corrupción que existe en el sector público. Para obtener el índice se seleccionan 13 fuentes de 2 instituciones distintas, que recogen las percepciones sobre corrupción de los 2 últimos años. Las fuentes se seleccionan de acuerdo con unos ciertos parámetros específicos. En primer lugar, deben cuantificar la percepción de la corrupción en el sector público y se deben basar en una metodología válida y confiable, que utilice una misma escala para evaluar una gran cantidad de países. También es importante que el estudio lo haya realizado una institución con credibilidad y que exista una variación suficiente entre las puntuaciones para diferenciar adecuadamente un país de otro. Además, se consideran aquellos informes que repitan su evaluación al menos cada 2 años y que tomen en cuenta la opinión de expertos. Una vez se seleccionan las fuentes, se hace un análisis de los datos, en el cual debe haber al menos 3 fuentes que evalúen al país o territorio en cuestión. La puntuación de un país indica el nivel de corrupción percibido en una escala del 0, altamente corrupto, al 100, muy limpio. Para combatir la corrupción, definitivamente primero hay que entenderla, y a manera de definirla, la corrupción es una práctica que puede nacer en el sector público o en el sector privado, con distintos intereses, pero que en común lo que se pretende es el mayor beneficio económico particular, con el menor esfuerzo, producto de alguna ventaja que se pueda alcanzar cuando 2 o más se ponen de acuerdo para beneficios ajenos a la administración, aprovechándose de su posición y discrecionalidad. Según el informe de Transparencia Internacional, nos dice que si bien ningún país está exento de corrupción, los países en el extremo superior comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes. La Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Esta organización publica anualmente el índice de percepción de corrupción en una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. Ahora veremos el ranking de los países más y menos corruptos del mundo. Los países menos corruptos que lideran la tabla según el IPC son Dinamarca y Nueva Zelanda con 87 puntos. Luego sobresale Finlandia con 86 puntos. Singapur, Suecia y Suiza con 85 puntos cada uno, seguidos por Noruega con 84 puntos, Países Bajos con 82 puntos, Luxemburgo y Alemania con 80 puntos. En cambio, como países más corruptos están junto a Somalia con 9 puntos y Sudán del Sur con 12 puntos, países en guerra, estados fallidos y regímenes totalitarios como Siria con 13 puntos, Yemen 15 puntos, Sudán, Venezuela, Guinea Ecuatorial y Afganistán con 16 puntos. ¿Por qué países como los nórdicos tienen muy baja presencia de corrupción? Se podría suponer que deben tener un sistema legal severo que vigila cada comportamiento de los actores de la sociedad.
y que las penas para la corrupción son las máximas. Pero en realidad esto no es así. Tienen una legislación normal y las penas usuales, pero tienen algo muy importante, un desarrollo cultural en el que la corrupción es inadmisible culturalmente como comportamiento social. Dinamarca, el país menos corrupto del mundo. Este es el país con menos corrupción en el mundo. Veamos qué acciones toma para lograr este puesto. ¿Cómo consiguió Dinamarca ser el país menos corrupto del mundo? Antiguamente los reyes ponían multas a las personas que cometían actos de corrupción. Esto explica entonces que hoy en día haya un entendimiento entre la población de que la corrupción no es algo que se pueda aceptar. ¿Con qué leyes cuenta este país nórdico para combatir la corrupción? En realidad no es una cuestión de leyes anticorrupción, pero de manera general el Código Penal de Dinamarca prohíbe el soborno y la mayoría de las formas de delitos de corrupción. Las empresas pueden ser penalmente responsables por actos de corrupción cometidos por personas que trabajan en su nombre. El Código Penal de Dinamarca prohíbe a cualquier persona o individuo recibir, exigir o aceptar indebidamente la promesa de un regalo u otro privilegio mientras ejerce una función o cargo público. Respecto a las sanciones, pueden ser por medio de multas penales, encarcelamiento, decomiso, así como la exclusión de los procedimientos de compras públicas. En este sentido, la ley señala que la autoridad contratante debe aplicar los motivos de exclusión obligatorios a los licitantes y debe excluirlos del procedimiento si son condenados por un delito grave. Por último, el Código de Conducta del Sector Público establece el deber de denunciar las irregularidades que se detecten en el sector público. La verdadera pregunta es, ¿por qué los países sudamericanos y latinoamericanos en general no logran dejar atrás la corrupción? El último informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en América Latina arroja resultados alarmantes en muchos países. En principio se muestran disparidades importantes. Mientras que Uruguay es el país en el que los ciudadanos perciben menores niveles de corrupción, Venezuela es todo lo opuesto. La corrupción es un fenómeno global, independientemente de si un país es pobre o rico, si se ubica en el norte o en el sur, si hay una religión dominante u otra. En fin, lamentablemente es un fenómeno universal. América Latina no es la excepción, por el contrario, la percepción de corrupción que medimos desde Transparencia Internacional cada año mediante el Índice de Percepción de la Corrupción IPC nos muestra cómo la región, junto con África, es una de las más afectadas. Esto no se debe a que los latinoamericanos seamos más o menos corruptos que el resto del mundo, o que sea un problema que traemos incorporado de nacimiento, desde luego que no. Lo que observamos es que la fortaleza de las instituciones democráticas es posiblemente el factor más determinante de por qué hay más o menos corrupción en un país. En América Latina, si bien tenemos sistemas políticos democráticos que en mayor o menor medida funcionan en lo electoral desde hace algunas décadas, con elecciones y alternancias en el poder entre partidos, las instituciones en muchas ocasiones son frágiles y están sujetas a manipulación política. En el siguiente recuadro podemos observar los resultados del IPC correspondientes al año 2018, a nivel de Sudamérica, que se presentaban en la exposición del abogado Enrique Conza. Se puede diferenciar las posiciones de algunos países vecinos. En primer lugar podemos observar a Uruguay con 70 puntos, segundo Chile con 67 y Ecuador ocupa el octavo lugar en el ranking. El ejemplo claro es Venezuela. En nuestra medición de percepción de corrupción es el país de la región que obtiene la peor nota. No es un país pobre, o por lo menos no lo era hace unos años. Con gran riqueza en recursos naturales, al igual que el nuestro, y una clase media extendida y con un buen nivel de educación, la pobreza no explicaría los altos niveles de corrupción. Estos más bien se entienden por la captura casi total de las instituciones, por parte de un grupo político en el poder, cuando la justicia, las autoridades electorales, la Contraloría, las fiscalías, la prensa, las fuerzas de seguridad, etc., responden a la política partidaria, no hay contrapesos. En un ambiente como ese, la corrupción puede crecer sin límites.
En el extremo opuesto se encuentran países como Chile y Uruguay, donde desde luego también hay problemas de corrupción, pero en menor escala. Por ejemplo, en Chile, las instituciones importantes como la policía o la justicia son muy respetadas por la ciudadanía y operan de manera muy profesional. En el caso de la primera, y de manera autónoma como sucede con la justicia, esto es lo que marca la diferencia. Podemos observar una tabla comparativa del IPC entre Ecuador y Chile desde los últimos 6 años. Se puede ver que han mantenido unas leves variaciones, pero a nivel general se han mantenido en sus puntajes. ¿Por qué se escogió a Chile como país de comparación? Se escogió a Chile como comparación en vista que Ecuador tenía un ingreso per cápita ligeramente superior al de Chile durante los últimos años, pero durante ese mismo tiempo Chile empezó a aumentar su ingreso per cápita a un factor a más de 6. Por tal motivo Chile ahora tiene un ingreso per cápita más alto de Sudamérica. Hoy en día Chile, la gran mayoría de sus ciudadanos vive un estilo de clase media, con vehículos, vivienda y servicios básicos, llegando a un cierto sentido de prosperidad. Pero ¿por qué Chile ha prosperado más que Ecuador? Ambos países son democracias, con sistemas económicos en gran medida capitalistas. Chile, sin embargo, atravesó por un proceso radical de reformas de libre comercio hace más de 3 décadas, mientras que Ecuador siguió con un modelo más común y semi-estadista. La corrupción en Chile ha avanzado lentamente y las instituciones se están deteriorando sin parar. Aún en el ejército y los carabineros, empresarios que capturan a parlamentarios y altas autoridades de gobierno para multiplicar sus ganancias. Un servicio de rentas internas que protege a políticos y empresarios corruptos, en vez de juzgarlos, algo que ya es común en toda la región de Sudamérica. Conclusiones. El presidente Lenín Moreno ha repetido en varias ocasiones en sus 3 años de gobierno que iba a hacer una cirugía mayor a la corrupción. Sin embargo, actualmente, la Contraloría está haciendo 53 auditorías a las compras públicas de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Se habla de sobreprecios de hasta el 9.000% en contratos desde marzo de 2020. La corrupción es generalmente discutida y entendida por sus implicaciones éticas, pero tiene también durísimos impactos económicos y sociales. En abril, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, compró insumos médicos en contratos con 100, 250 y hasta 400% de sobreprecio. El 3 de mayo se hizo pública la compra en el hospital del IES de Los Ceibos de Guayaquil de 4.000 fundas para cadáveres a $148, que en el mercado cuestan apenas $12. Con el presunto sobreprecio, se podría haber comprado 45.333 trajes de bioseguridad, 138.071 mascarillas KN95, o en su defecto, 525.714 mascarillas quirúrgicas. La corrupción también impacta la recaudación tributaria. Según Monitor Fiscal, un estudio del FMI, las naciones menos corruptas recaudan 4% más del PIB en impuestos que los países más corruptos, donde hay mayor evasión de impuestos. La diferencia implica menos dinero para la inversión pública, en educación y salud en países como Ecuador. La confianza es un pilar fundamental para construir una sociedad económicamente exitosa. La corrupción afecta drásticamente la legitimidad política y la confianza social en las instituciones. Por años, expertos han buscado cómo erradicar estos delitos y construir esa sociedad ideal, justa, legítima y próspera. El 4 de mayo de 2020, Agustín Albán dijo que las universidades públicas recibirían 98 millones menos, porque el 80% del dinero asignado a las universidades depende de las recaudaciones tributarias inexistentes en la pandemia del COVID-19. La lucha contra la corrupción es una inversión de dinero, personal y mucho tiempo. Se debe hacer un cambio estructural en la sociedad. No es algo esporádico que se genera únicamente en las compras públicas con sobreprecio. Empieza poco a poco, al pagar para escapar de una multa, para conseguir el cupo de un colegio, para evitar un corte de energía, para cambiar una decisión de un juez. Esa normalización
afecta la capacidad de lucha contra el crimen.